Bienvenidos a esa primera clase en el grado sexto del Colegio Bilingüe Los Ángeles. En esta clase vamos a ver lo que son los números enteros y adicional a ello vamos a ver la recta numérica. Vamos a hablar con respecto a lo que son los números enteros. Para ello, tomé algo prestado para poder hacer referencia a eso. Bien, los números enteros en las matemáticas se representan con la letra Z y son aquellos números como lo conocemos, como lo son el 1, el 2, el 3, el 4, y también lo conocemos como positivos y negativos. Para ello debemos definir que los números enteros se dividen en tres partes: los números enteros negativos y los números enteros positivos. Y hay uno que es el cero, llamado el número neutro. ¿Por qué es un número neutro? Por favor, alguien que habilite el micrófono. Profe, porque no es ni negativo ni positivo. Sí, esa es una respuesta válida. Entonces recuerden, tenemos tres números positivos y los números negativos, y el número neutro, que es el cero, porque ni es positivo ni es negativo. Bien, ahora, ¿cuándo sé cuándo es un número positivo es mayor? En los números positivos se denota de la siguiente manera: mientras que esté más alejado del cero, mayor va a ser. En ese caso, como el 6 está más lejos que el 1 del 0, por eso se denota que el número positivo 6 es mayor que el 1. En cambio, en los números negativos, entre más cerca ese del origen, o sea, el número 0, va a ser mayor. En este caso, el número, ¿cuál es mayor? Entre el -4 y el -2. Alguien que active solamente el chat y nos comente, por favor. Perdón, el audio. El 2, profe, ¿Por qué? porque es el que está más cerca del 0. Muy bien, entonces esa es la respuesta. Recuerden que entonces número entero es aquel, bueno, por ahí alguien dijo que un número entero es aquel que no es fraccionario. Bueno, también, ni decimal, muy bien, eso está correcto. En los números enteros, la idea es con respecto a los problemas, la resolución de problemas que vamos a manejar, ¿sí? En ese caso aquí voy a tomarme los ejemplos que se extrae del libro para poder hablar con respecto a ello. Y dice lo siguiente: la temperatura, que es un promedio registrado en la parte de Antártida, fue de 8 grados bajo cero. Entonces ya todos sabemos que cuando hablan con respecto a bajo cero hace referencia de que es un número negativo. Como estamos hablando de 8 grados bajo cero, entonces el número entero que corresponde a ese problema debe ser -8. Otro problema es que un parqueadero subterráneo tiene 3 niveles. Ya sabemos entonces que la palabra subterráneo hace referencia a abajo del nivel del mar. Entonces, por ende, toma el valor de -3. Realmente, por eso fue que puse dos actividades en esta clase, porque la primera, con respecto a los números enteros, es algo muy básico, que todos tenemos conceptos muy claros con respecto a ello. De igual manera, voy a tomar prestado la actividad para poderla explicar. Los puntos que yo puse en la actividad, vamos a hacer un momento, alguien que me colabore. De igual manera, esa actividad ya la mandé por el chat, así que por favor pueden revisarla. Y es esta. Los números que le puse para desarrollar es el número 3 y 14. En ese caso, interpreta cada situación y represéntala con un número entero. Aquí Edna invirtió un dinero en acciones de una empresa y obtuvo pérdidas de 1.000.000 de pesos. Entonces el número entero que corresponde a ese problema, ¿cómo es? Alguien que me colabore, por favor. Son menos 500 pesos. 500.000 pesos. Menos 500.000 pesos. Muy bien. Medio millón hace referencia a 500.000 y como hace referencia a la palabra pérdidas, entonces menos 500.000. Otro problema. Bogotá está a 2.640 sobre el nivel del mar. Sería menos 2.640, profe. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. positivo porque dice sobre el nivel del mar. Muy bien. Negativo. Muy bien. Positivo. Perfecto. Positivo. El 3 y el 14 es el que deben hacer en la actividad, así que ese lo dejamos por ahí. El 15. El buceo libre es el buceo sin tanque de oxígeno. Uno de los mejores registros de profundidad fue de 101 metros. ¿Cuál es el número entero que corresponde? Negativo. Menos 101 101 metros. metros. Menos 101 metros. ¿Y por qué? Negativo.
Porque Porque dice Porque dice profundidad. Bajo el mar. Sí, profe, porque dice 100.000 profundidad. Muy bien, esa es la menos palabra. 100 metros. Con respecto a ese, les puse el 17 y el 18, así que vamos a explicar el 16. Y dice lo siguiente: observa el gráfico y resuelve lo siguiente. ¿Qué ciudad tienen temperaturas que representan como números enteros negativos? La temperatura. Entonces eso hace referencia a Helsinki. ¿Qué más? Estocolmo. Estocolmo. Y por último, Vancouver. 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 muy bien. Vancouver. De esa misma manera van a resolver cuáles de las ciudades, perdón, de las ciudades tienen temperaturas que representan con números positivos. Ah, bueno, entonces ya saben que hace referencia a todos los números que estén arriba del 0. Y así van a ser el punto número 18. Bien. La prueba a saber, recuerden que en ese punto sí, la idea es que ustedes lo hagan bien, de forma autónoma. Bien, chicos, preguntas con respecto a ese tema, de que son los números Está enteros. fácil. La verdad está muy fácil, sí es verdad. Sí. Simplemente es algo básico. Profe, ¿será que me puede hacer un favor? Sí, señor, dime. ¿Será que me puede volver a repetir el tema? Vale, no hay ningún problema. Mira, lo que acabamos de definir fue lo siguiente. Dame un segundo. Te habíamos dicho que los números enteros se representan con la letra número Z. Bien, y los números enteros se dividen en tres partes: los números enteros negativos y positivos. Y un número en la mitad llamado origen, que corresponde al número 0. 0. Bien, todo lo que esté en la parte derecha del 0 corresponde a los números positivos y todo lo que esté en la parte izquierda del 0 negativos. Cuando un número positivo es mayor, mientras esté más alejado del 0, el número positivo es mayor. En cambio, los números negativos, entre más cerca esté del 0 va a ser mayor, y entre más lejos un número negativo esté de 0 va a ser menor. Bien, entonces eso fue lo que hablábamos, también estábamos explicando con respecto a la actividad. Perfecto, otra pregunta con referente a eso. Profe, ¿será que me puede volver a explicar el gráfico? Que es que hasta ahorita pude escuchar los audios. No, no te preocupes, mira, con referente a los gráficos, lo que significa es lo siguiente. En ese caso, aquí hacemos referencia a las ciudades, todos esos nombres significan las ciudades, y lo que está en la parte vertical hace referencia a las temperaturas: 25 grados, 20, 15, 10, 5, 0 y etcétera. Bien. Entonces la primera pregunta hacía referencia a qué ciudades qué ciudades tienen temperaturas de números enteros negativos. Nosotros sabemos que el 0 es un número neutro. Todo lo que hace parte arriba del 0 corresponde a los números Positivo. y todo lo que hace referencia a la parte de abajo. Negativos. Si yo entonces le pregunto cuáles son las ciudades de números enteros negativos, bueno, entonces la H, que corresponde a Helsinki, Helsinki. Tlatelolco, Vancouver. Bien, entonces ya te solucioné la duda con respecto al gráfico. Sí, señor. Bien, sí, señor. Ya. Entonces vamos a hablar ahora sobre el siguiente tema, que hace referencia a la recta numérica con respecto a los números enteros. Bien, la recta numérica, vamos a tomar prestado ya eso, ya que lo tengo acá, hace referencia a un gráfico o una línea de forma horizontal. Bien, eso es una recta numérica. Y hace referencia a lo que acabamos de ver con respecto a los números enteros. Va a tener un número en la mitad, un origen que corresponde al número 0. Sabemos que todo lo que está en la parte derecha corresponde a los números enteros positivos y se escribe de forma creciente, o sea que va aumentando 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Bien, ¿a partir de dónde? Del 0. Y de igual manera, los números negativos también va aumentando. Recuerden que cuando hacemos referencia a aumentar, hace referencia a que va creciendo. Recuerden que todo va a ser a partir de su origen, o sea, del número 0. La única diferencia es que aquí va a tener los números negativos y aquí van a corresponder a los números Positivo. Bien, entonces dice lo siguiente. Un ejemplo, ¿no?
En la recta numérica se han señalado algunos puntos enteros. ¿A qué números corresponden cada letra? Se supone que, ¿dónde está el 0 ubicado? El 0 está ubicado aquí. La ¿cierto? C, no, La Primero. C2. ¿La D a qué número corresponde? a 1, 2, la D a qué corresponde? 3, 3 y listo. Con respecto a los números negativos, menos 1, Menos 2. menos 2, Menos 2. 4, menos 5, Menos 5, menos Menos 5 6, y menos 6 y así sucesivamente si hubiese más números. Bien, eso corresponde a la recta numérica con respecto a números enteros. Por ejemplo, aquí dice lo siguiente: vamos a completar la recta numérica con dos números que hagan ¿qué? Falta. Bien, entonces me van a ayudar por favor a completar los números que hagan falta. 50. 50, Muy bien, como nos podemos dar cuenta, va en 50 el 50, entonces acá sería 50, 100, 150, 100, 200. ¿Acá qué número corresponde? 50, menos 150, menos 150, 150, menos 150. Bien, menos 150. Menos 250. Muy bien, eso hace referencia. Entonces ya acabamos de completar una recta numérica. Entonces, si nos damos cuenta, está bastante fácil. Bien. Acá hay un problema de la vida diaria, ¿sí? Vamos a tratar de leerlo y resolverlo. Dice de la siguiente manera: representemos en una recta numérica los niveles del edificio que se muestran en la imagen de la derecha. Tierraza. Bien, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Recuerden entonces que nuestro origen siempre va a ser el número 0. Cero. Se va a hacer nuestra referencia. Todo lo que sea en la parte de arriba del 0 hace referencia a los números Negativos. Positivos. positivos. Todo lo que sea en la Arriba parte de arriba positivos y abajo Y negativos. abajo Negativos. Abajo Muy bien, entonces positivos y negativos. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿en qué posición está ubicada la terraza? Correspondiendo a que cada piso va a ser un número. En el 5, 1, 5. 2, 3, 4, 5 y 5. el número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6. Bien. Ahora, ¿dónde está ubicado el carro? ¿En qué posición? El sótano menos 1. El menos 1. ¿Y la bicicleta? En menos 2. En el menos 2. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a ese ejemplo? Profesor, Está fácil. profesor, A ver, dime. cuando se escribe un número positivo, hay que colocarle el más. No, con un número positivo no es necesario colocarle el más, se sobreentiende, ya que cuando nosotros tenemos un número, por ejemplo 3, se sobreentiende que es un número positivo. En cambio, cuando es negativo, sí debo hacerlo, ¿cierto? Bien, vamos a hablar con respecto ahora en la línea del tiempo. Recuerden que en la línea del tiempo hacen referencia, por ejemplo, antes de Cristo. Todo lo que haga referencia antes de Cristo, nacimiento de Cristo, perdón, es como nuestro número que neutro, o sea, hace parte del 0. Todo lo que hablan antes del nacimiento de Cristo se corresponde a los números que Positivos. negativos. Y para la derecha, positivos. Exacto, todo lo que está después del nacimiento de Cristo hace referencia a los números positivos. Hay que aclarar eso porque más tarde lo vamos a utilizar. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a eso? No. Muy bien, perfecto. Sigamos. Vamos a explicar parte de la actividad. Bien. En la actividad yo les puse hacer el punto 3, así que vamos a explicar el 1 y el 2 para que despejemos cualquier duda. Y dice de la siguiente manera: vamos a identificar en la recta numérica los números que corresponden, por ejemplo, a la A. ¿Dónde está ubicado el menos 5? Profesor, aquí. Ah, bueno, está muy fácil. El 4. Profesor, El 4. Fe, que Sara no entendió el del edificio. Sara no entendió el del edificio. Bien, no importa.
Vamos a volverlo a explicar, no hay ningún problema. Mira, Sarita, vamos a hablar con respecto a el edificio. Y para ello yo debo tener un punto de origen, un punto de referencia. En ese caso, los puntos de referencia corresponden al número 0. En ese caso, el ejercicio me está diciendo, oye, el 0 para ti, tu punto de referencia va a ser esa línea. Todo lo que esté debajo de esa línea corresponde a los números negativos. ¿Bien? Profesor, a mí no me quedó muy claro lo de los problemas. Ya, ahorita El 11. lo miramos. No te preocupes. Sara, entonces, en cambio, todo lo que sea, haga referencia a la parte de arriba, con respecto al 0, hace referencia al número positivo. Entonces, yo le estaba preguntando qué número corresponde a la terraza. Entonces, lo que teníamos que contar eran los pisos que hay entre el 0 y la terraza. Así que comencemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que la terraza corresponde al número 6. Positivo. 6. Es positivo. En cambio, si hablamos con respecto al carro, hace referencia a -1. ¿Por qué -1? Porque hace referencia a los números negativos. Está debajo del 0. 0. Y la bicicleta está ubicada en el número -2. -2. Bien, Sara. Entonces, por favor, comunícanos por medio Una del pregunta. chat. ¿Sí? Profesor, ¿me puede explicar los problemas, por favor? ¿Los problemas de la actividad anterior? Sí, señor. Vale, no hay ningún problema. ¿Cuáles? ¿Esos? Sí, señor. Vale, no hay ningún problema. Mira, la idea es interpretar el problema como un número entero. ¿Bien? Como acá están haciendo, Edna invirtió un dinero en acciones de una empresa, pero tuvo pérdidas. ¿Y las pérdidas cómo se representan? Como un número negativo, ¿cierto? ¿Y una pérdida de cuánto? De $500,000 de pesos. Y $500,000 para nosotros corresponde al número 500.000. 500,000 Profe, pesos. ¿Bien? o sea que en este caso cuando habla de profundidad o de pérdida se refiere a negativos. Por supuesto, sí. Entonces, por ejemplo, los problemas que ustedes tienen que hacer una temperatura más baja registrada. ¿Y cuál corresponde a 6 grados bajo cero? ¿Qué hace referencia al bajo cero? ¿Número? Negativo. Negativo, muy bien. Negativo. Aquí, el fondo del mar Caribe colombiano. ¿Con una profundidad de cuánto? De 3.000. ¿Qué corresponde allí? Gracias, profe. Perfecto, entonces sigamos. Una vez aclarados los problemas de la actividad anterior, vamos a definir ahora la actividad siguiente que corresponde aquí. Bien, perfecto. Habíamos dicho que solamente lo único que hay que hacer es ubicar los puntos que correspondan en mi recta numérica. Bien, habíamos hecho referencia de que, por ejemplo, el -2, ¿dónde está ubicado, profesor? Aquí, eso es muy fácil. El 6 positivo, ¿dónde está ubicado? El 6 positivo está ubicado. Solo hay que encontrarlos o cómo así. Solo ubicarlos con un punto, nada más eso. O sea, cogemos el libro y le hacemos un puntico y ya. Eso es ¿Dónde todo, están? nada más, muy bien. Eso corresponde, ustedes... hacer en el cuaderno? Sí, por supuesto. Ustedes les toca hacer el punto 3 y 4, ¿bien? Vamos a explicar ahora lo que son los otros puntos y acá hace referencia a lo siguiente. Recuerden que la palabra antecesor hace referencia al número anterior, en cambio el sucesor es el número siguiente. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo y tomemos como ejemplo el número 5. ¿Cuál es el sucesor del número 5? El 6. 6, el número que corresponde después del número 5. Y el antecesor es el 4. 4. Bien, entonces vamos a resolver lo que es el punto 13 y -29. ¿Cuál es el antecesor del número -13? Menos 12, ¿no? Menos 12. ¿Por qué Menos menos 12, 12? ¿no? Menos 14. Menos 14. Menos 14. ¿Por qué menos 14? Vamos a hacer un ejemplo, perdón, vamos a hablar con la recta numérica que tengo acá. Vamos a tomar como referencia el número -5. ¿Bien?
¿Cuál es el sucesor del número 5? ¿Cuál es el número que viene después del número menos 5? ¿El número? Menos 4. Ah, ya 4. entendí. Bien, Como recuerden. es negativo, profe, como es negativo, tiene que ser al revés. Exacto, Sí. el contrario. ¿Por qué? Porque recuerden que si aumenta un número negativo, la idea de aumentar es que se acerque al número 0. 0. En cambio, cuando lo voy a... Entonces, el antecesor es el número después. Sí, señor. Menos 4. En ese caso, el antecesor del número menos 5 corresponde al número Es menos 6. Bien, perfecto. Profe, Eso es la con mitad es respecto a los números negativos. En cambio, los números positivos, acabamos de explicar que ya es lo común. Aumento significa aumentar para allá. ¿Cuál es? El 5. El 5. El antecesor del número 3. 4 corresponde al número 3. Bien. Ahí sí va en orden porque Entonces, son de naturales. todos los números, el antecesor es el que sigue y el sucesor también el que sigue. ¿Cómo así? El sucesor es el número siguiente, la parte derecha, el que corresponde a la parte derecha del número. En cambio, el antecesor es el que está en la parte izquierda, el que corresponde a la parte Ya. izquierda. Bien, Ah, vamos a hablar ahora Gracias. del menos 29. ¿Cuál es el antecesor del número menos 29? Menos 30. Menos 30. Bien. Menos 30. Menos 30. ¿Y el sucesor de menos 29 cuál es? 28. 28. Menos 28. 28. 28. Y así van a ser el 0 y el El menos 0. Ah, ok. Gracias. Ah, Vamos a hacer el punto, venga un momento, a ustedes les corresponde hacer el 7 y el 8, perdón, el 7 y el 9, así que yo voy a explicar el 6 y el 8. Dice lo siguiente, en una recta numérica vamos a graficar lo siguiente. Vamos a tener una recta numérica, ¿bien? sí. Recuerden que las flechitas en una recta numérica significa que siguen hacia el infinito. Vamos a tener un punto de referencia que va a ser nuestro número 0. Así que vamos a hacer lo siguiente. Los números que están entre el 3 y el 0. ¿Cuáles números hay entre el 3 y el 0? El 0, El 1 y el 2. El 1 y el 2. y el 2. Esos son los números que están dentro del 0, perdón, entre el 3 y el 0. Ah, De igual manera, vamos a hacer el 8. Vamos a hacer una recta numérica. Bien. Y me van a decir de forma verbal, aquí corresponde al número menos 4 y acá corresponde al número 4 positivo. Recuerden que entre ellos, por acá debería estar el cerito. ¿Qué números están entre el menos 4 y el 4? menos. El 3, ¿no? El menos 3, menos 2, menos 1. Menos 3, el menos 2, menos 1, el menos 2 y 3. Exacto, recuerden que el 0 también deben contenerlo. Entonces sería el menos Cero. 3, menos 2, menos 1, Menos 1, 0, 1, 2, 3. 3. Bien, entonces recuerden que ustedes deben hacer el punto 7 y el punto 9, ustedes solito con respecto a lo que acabo de Profe. explicar. ¿Sí? Ah, no me escuché. Dime, te escucho. Te escucho. Los puntos que se pueden resolver en el libro los resolvemos en el libro y el resto en el cuaderno. Por supuesto, sí, claro. La idea es que sepamos interpretar cuánto corresponde a m-1. La pregunta es, ¿cuánto vale m? Entonces, la recta numérica te está diciendo, oye, Sara, el m está ubicado en esa posición. Entonces, la idea es conseguir ese número. Así que contemos. 1, 2, 3, 4 y... 4, 5. Y eso era 5. O sea, El valor de la M da 5, ¿no? muy bien, entonces en vez de m voy a colocar un valor 5. Y dice menos 1 serían 4. 1. Y eso me da un valor de 4. O sea que todo eso corresponde a ¿cuánto? 4. Ahora, la pregunta es, ¿a 4 qué número debo restarle para que me dé siempre un número positivo? Positivo. Hay 4 siempre, ¿qué número debo restarle para que me dé un número positivo? 5. Cualquier número que sea menor que 4, yo le puedo restar para que me dé un número positivo. Por ejemplo, si yo le resto el 4, el 3, el 2, el 1 y etcétera, si yo resto 4 menos 3, me va a dar
1. Si yo resto 4 menos 2, me va a dar 2. Si yo resto 4 menos 1, me va a dar 3 y así 3. ¿cierto? Entonces, siempre y cuando resto un número que sea menor que 4, siempre me va a dar un número positivo. En cambio, la otra pregunta dice lo siguiente, Sara, y esa pregunta es la que saca. ¿Qué número debe hacer para que me dé un número negativo? Menos 5. Entonces la respuesta es todos los números que sean mayores que 4. Menos 5. ¿Por qué? Porque son más grandes que el 4. Y si yo rezo el 4 con un número más grande que él, siempre me va a dar negativo. 4 menos 5 corresponde a menos 1. 4 menos 6 corresponde a un número menos 2. Negativo. Bien, Sara, entonces por favor te agradezco. Bien, perfecto.